hoy a 26 de marzo. Bien. El grupo de matemáticas, el grupo A. Bueno, entonces por favor, a ver, vuelvan a marcar presente todos en el chat, ¿listo? Para ver quién vino a esta segunda sección de clase. Bueno, en el grupo alguien dice que no entiende. ¿Quién es la persona que no entiende? ¿Xiomara o vos otra persona? Tienen que consultar aquí en clase, ¿no? O por interno también, pero tienen que manifestarse porque dicen no entiendo en el chat y cuando no estamos en clase no dicen nada. Entonces, ¿cómo podemos revisar lo que no entiende? Entonces, la persona que dijo eso puede preguntar en qué parte no entiende, qué ejercicio, ¿cierto? Para revisarlo aquí entre todos. Porque en clase yo siempre tengo disposición a escuchar las dudas, ¿no? Todas las dudas son bienvenidas aquí. 25, 25. Sí. Todas las dudas son bienvenidas. Entonces, ¿quién es el que no entiende? No está por aquí. Profe, de las guías número 1, también los últimos 2 ejercicios tampoco lo hemos visto solucionado en clase, de la primera guía. Los últimos 3 ejercicios. Sí, que son de ecuaciones. Ecuaciones. Vamos a ver, ¿qué será ecuaciones? Yo creo que ecuaciones no. Yo creo que debe ser suma de fracciones, algo así, ¿no? Porque ecuaciones no hemos visto aquí en clase. Bueno, fue lo que vimos en la primera clase. Bueno. Entonces ya voy a abrir ese documento para ver la duda. Papi. Me llegó en la cuenta. Yo la creí. Bueno, entonces Erika, ¿cuál será que no hemos hecho en clase? Bueno, en clase no los hicimos, pero hicimos muchos parecidos, ¿no? ¿Cuál será entonces? ¿El D y el E? Sí, profe. Ah, no, pero o sea, dice 3/4 más 8/9. No, eso, 3/4 Ok, más sí, 8. lo hemos visto. Sí, profe, no, qué pena. Sí, sí. Que es una suma de fracciones, ¿no? 3/4. De hecho, sirve para recordar lo que acabamos de ver, ¿no? Más 3/4 más, ¿qué? Más 9/8. 9/8. Entonces hay que sumar esas fracciones. Eso es de la semana 1. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la dificultad ahí? No, profe, qué pena. Es que tenía la idea de que eran otras fracciones. Qué pena con usted, pero sí, eso lo hemos visto en clase. Ah, ya. Bueno, en esos talleres no he puesto nada que no se haya visto en clase. ¿Listo? De todos modos, Gracias. cualquier duda pueden consultar como siempre. Para eso estoy aquí. Miren este caso. Yo lo puedo hacer así, ¿no? Mire que si el 4 lo multiplico por 2, obtengo este 8. O sea, logro tener una fracción equivalente al 3/4, pero que tiene como denominador 8. ¿Cuál sería esa fracción? Sería 2 por 3, 6, 4 por 2, 8. Y en realidad no hice nada, no cambié la fracción 3/4, no la modifiqué porque 2 sobre 2 es 1. Solamente encontré una equivalente. ¿Por qué hice eso? Porque así me queda más fácil sumarla con el 9/8. Y eso me da simplemente una tercera fracción con el mismo denominador 8 y sumo los numeradores 15/8. Bien. Esa es una forma de hacerlo. ¿Cuál es la otra forma? Simplemente multiplicando en cruz, ¿no? La forma mecánica de hacerlo. Entonces deciden qué método usar. Bien. Entonces la forma mecánica es multiplicar primero los denominadores. 8 por 4, 32. Luego tengo que multiplicar 8 por 3, que es 24. Miren que nos cuesta más, ¿no? Y luego 9 por 4, 36, que es más 36.
Miren el costo que tiene esto, muchas más cuentas intermedias. Bien. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de forma mecánica. ¿Esto qué me da? Bueno, me da 50, ¿no? Sobre 32. No, da 60. Es 24 más 30. Sí, a 60. 60 sobre 32. Entonces, seguramente que esta fracción es equivalente a 15 octavos. Pero miren, no, ni siquiera nos queda simplificado. Cuesta más y no tenemos algo simplificado. ¿Cómo podemos simplificarlo? Sacando cuarta. ¿Cuánto es 32 dividido 4? 8, ¿no? 8 por 4, 32. ¿Y cuánto es 60 dividido 4? 15, ¿no? También tengo un 15 octavos. Entonces ustedes deciden qué camino usar, ¿no? Yo les dejo constancia que podemos hacer las cosas de una mejor forma más eficaz, pensando un poquito más todo lo que está sucediendo aquí, que buscamos que tengan el mismo denominador, etcétera. Pero si ustedes quieren hacer multiplicación en cruz, bueno, también llegarán a una respuesta. Bien, ¿más preguntas? Profe, algo que no estoy entendiendo, ¿cuándo se multiplica en cruz y cuándo se multiplica derecho? ¿Cuándo multiplica? Eso, una buena pregunta. Uno multiplica en cruz cuando uno ve que, por ejemplo, mire esta fracción. Cuando usted nota que no puede, a ver, coloquemos dos sumas aquí. Por ejemplo, 2 séptimos más 3 quintos. ¿Sí? Esta una suma y esta otra. 2 tercios más un 27avo. En principio, para responder su pregunta, siempre puedo multiplicar en cruz. No hay una restricción. Yo no estoy diciendo, en estos casos sí se puede, en estos no. Multiplicar en cruz siempre lo va a llevar a una respuesta. Bien, siempre. Ahora, lo que yo quiero decir es que hay algunos casos donde es más eficiente no multiplicar en cruz. ¿Ya? Puedo llegar al resultado de forma más sencilla, más directa. Bien. Por ejemplo, miren esta primera suma. ¿Por qué tendré que multiplicar al 7 para que se parezca al 5? ¿Por qué número natural o entero? No lo hay, ¿cierto? ¿O por qué tendré que multiplicar al 5 para que parezca el 7? No lo hay, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tengo que hacer? Multiplicar en cruz y hacerlo de la forma tradicional, mecánica. ¿Cuál es la diferencia con la otra suma? Aquí tengo un 3 y un 27. ¿Por qué tendré que multiplicar el 3 para que me dé 27? No, 8 por 3 es 24. ¿Nadie sabe por qué tengo que multiplicar el 3? Por Ah, 9. bueno. Entonces, en este caso, ¿qué conviene más? ¿Hacer multiplicación en cruz o simplemente multiplicar aquí por 9 y dividir y arriba coloco un 9 también? Esto que estoy colocando aquí es 9 sobre 9, que es 1. Al inicio de la clase hablamos de todo esto. Entonces, en realidad no estoy haciendo nada. Estoy multiplicando el 2 tercios por 1, no lo estoy cambiando. Pero si hago la multiplicación, ¿qué obtengo? 9 por 2, 18. 9 por 3, 27. Es decir, 18 sobre 27 es una fracción equivalente a 2 tercios. Bien. Hablamos de que era una fracción. Hablamos de qué quiere decir equivalente al inicio de la clase. Y entonces, haciendo eso, miren, ya me queda muy fácil sumarlo con el 1 sobre 27. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Eso es lo que yo quería. Multiplicar el 3 por algo que me diera igual a 27 para obtener una fracción equivalente al 2 tercios
con denominador 27 y así hacer esa suma muy sencillo. Dejo el mismo denominador, sumo los numeradores. Entonces me da 19 sobre 27 y acabé. Ahora, otra persona puede decir, no, eso está muy complicado, entonces yo hago regla multiplicar en cruz. Bueno, entonces hágalo así. ¿Listo? ¿Cuesta más? Sí. Si uno quiere pensar un poquito más, entonces tiene que hacer ley de compensación, ¿no? Si uno no quiere pensar mucho, entonces lo hace multiplicando en cruz, que en el fondo va a implicar hacer más cuentas. Entonces tiene que empezar 27 por 3, ya una multiplicación grandecita, luego 27 por 2, sumarlo con 3 por 1. Tiene esa otra alternativa. Si usted piensa un poquito más, entonces ya sabe que si completo aquí con 9 sobre 9, llego a esta respuesta de forma más eficaz. Bien, entonces cada uno decide. Ahí tiene las dos opciones. Entonces aquí, como les decía, no puedo multiplicar el 7 por nada para que me dé 5 ni y viceversa. Tengo que hacer esto. Simplemente. Ahora, cuando ya planteó la pregunta, dice que en qué caso sí, en qué caso no uso multiplicación en cruz. Vuelvo y repito, la multiplicación en cruz es una regla que sirve para cualquier suma. Ustedes siempre la pueden aplicar. Bien, tengan formas alternativas de hacer la suma, como este truco que estoy mostrando, no impide que ustedes puedan hacer multiplicación en cruz siempre. Bueno, ¿más preguntas hasta aquí? Bueno, recuerden que siempre está dando un espacio para preguntas, ¿ya? No estemos diciendo que no entendemos y nunca preguntamos, hay que preguntar en clase. Eso sí se pide, por favor, porque ¿cómo yo voy a saber si alguien entiende si no dice? Entonces, los que digan no entienden, entonces no quieran participar en clase, entonces por interno, ya me escriben al WhatsApp. Pero cuidado, ¿no? Hay que decir, profesor, no entiendo y estaba haciendo este ejercicio aquí particular, ¿no? Uno no puede ser pasivo en el estudio. No puedo sentarme y decir, no entiendo. Y ya. No tiene que decir, mire, no entiendo aquí este ejercicio tal, porque yo estaba haciendo este paso aquí y entonces no entendí aquí este pedazo. Es una forma diferente. Pues si uno simplemente se sienta así y dice, no entiendo y ya, entonces está tomando una actitud pasiva con el curso. Simplemente dice, no entiende y así se pretende solucionar todo. No funciona de esa forma, ¿bien? Cada que uno pregunta diciendo, no entendí aquí, tengo dificultad aquí, o en la clase, como hizo el compañero ahorita que preguntó un ejemplo, lo sugirió de hecho. Esas son distintas formas de preguntar, ¿no? Entonces, una actitud más activa en el curso. No solamente decir, no entiendo y ya. No entendí y listo, ya, me lavo las manos. Porque entonces eso no es bueno para ninguno. Ya. Bueno, entonces vamos a seguir pues en este curso hablando sobre otras operaciones. Yo creo que ya se agotó bastante este tema sobre operaciones entre fracciones, ¿bien? Entonces vamos a ver una tercera operación, se llama potenciación. Potenciación. ¿Listo? Entonces, ¿de qué trata esto? Es una operación que tiene una jerarquía mayor que las multiplicación y la suma. ¿Cómo así? Pues que si aparece un número elevado a algo, primero tengo que hacer esa potenciación. Pero antes de hablar de todo eso, ¿qué quiere decir un número A o un número, coloquemos un número constante primero, número 2 elevado a la 3, o qué quiere decir 5 elevado a la 4, o 6 a la 2, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, aquí tenemos dos elementos, tenemos la base, ¿no?, el número que está siendo elevado a algo, y tenemos el exponente, ¿listo? Entonces, este es el exponente aquí. Exponente.
Cuando hablamos de potenciación tenemos esos dos elementos, base y exponente. ¿Y qué quiere decir 2 a la 3? Lo que muchos ya saben, ¿no? Quiere decir que la base se multiplica por sí misma 3 veces. Por sí misma. Entonces quiere decir que 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Bien. Multiplique el 2 por sí mismo 3 veces. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Entonces 2 a la 3 es 8. Bien. ¿Qué es 5 a la 4? Quiere decir que la base, que es 5, se multiplica por sí misma 4 veces. ¿Ya? Entonces esto es 5 por 5 por 5 por 5. 4 veces. Bien, ¿cuánto da tremenda operación aquí? 5 por 5, 25, ¿no? Aquí me da 25, 25 por 5 me da 125. 125 por 5, ¿cuánto da? 625. Bien. ¿Cuánto es 6 a la 2? Pues la base, que es 6, se multiplica por sí misma la cantidad de veces que diga el exponente. Entonces 2 veces, entonces 6 por 6, que es igual a 36. Bien, eso es la potenciación. Un número, una base y un exponente. ¿Listo? Ahora, podemos definir la potenciación para números racionales también, ¿cierto? ¿Podemos elevar a la 3, a la 4 una fracción? Sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un medio elevado a la 3, ¿qué va a hacer eso? O si yo tengo 3 cuartos elevado a la 2, ¿qué es? O si yo tengo un cuarto elevado a la 4, ¿qué es? Entonces, nuevamente, la misma lógica. ¿Bien? El número que está entre paréntesis, lo escribo así entre paréntesis porque tengo una fracción, ¿no? Entonces, toda la fracción se está elevando a la 3. Entonces, aquí tenemos lo mismo, una base, que es en este caso el 1 medio es la base. Y tenemos una potencia. ¿Bien? En este caso, perdón, un exponente, que le llamo. En este caso es el 3. ¿Bien? Es el exponente. ¿Y qué quiere decir aquí esto? Quiere decir que la base se multiplica por sí misma 3 veces. Simplemente eso. Entonces, ¿quién es la base? Un medio. Entonces, tengo un medio por un medio por un medio. ¿Sí? La base un medio por sí misma 3 veces, como lo indica el exponente. Bien. Aquí, ¿qué es 3 cuartos? Entonces, la base, que es 3 cuartos, se multiplica por sí misma 2 veces, como dice el exponente. Bien. Y aquí el 1 cuarto, que es la base, se multiplica por sí misma 4 veces, como dice el exponente. Entonces, un cuarto por un cuarto por un cuarto por un cuarto. ¿Sí o no? Y resulta que nosotros ya sabemos multiplicar fracciones, ¿no? Entonces, esta operación es, digamos, aquí es por un cuarto. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿cuánto es un medio por un medio por un medio? ¿Cómo se multiplican las fracciones? Las fracciones se multiplican de forma muy fácil. Simplemente multiplican derecho, numerador con numerador. Entonces me vengo siguiendo esa línea. 1 por 1, 1 por 1, 1. Entonces el resultado aquí es 1. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces el resultado es un octavo. ¿Sí o no? Y aquí lo mismo. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. ¿Sí? Y aquí es 1 por 1, 1. Por 1, 1. Por 1, 1. Aquí va a ser un 1. 4 por 4, 16. 16 por 4, ¿cuánto es? 64. 44. No, 16. 4 por 4, 16. Ah, Por 4,
64. 16. 64 por 4, 256. 250. nos da 256. Entonces así se multiplican, se eleva a la 4, a la 2, a la 3, cualquier fracción. Bien, en general tenemos una regla, que la voy a escribir con letras. Bien, ¿qué dice esta regla? Dice que yo tengo la fracción A sobre B, ¿cierto? Donde A es cualquier número entero, B es cualquier número entero distinto de 0. Bien, tengo esta fracción elevada a la n. Entonces, la regla dice, eso es lo mismo que tener el numerador elevado a la n sobre el denominador elevado a la n. Bien, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un ejemplo como el anterior, 2/3 a la 4. Eso es lo mismo que tener 2 a la 4 sobre 3 a la 4. ¿Sí? Según la ley. Es la misma cosa. Bien, es decir, el exponente afecta tanto al numerador como al denominador. Bien. ¿Y 2 a la 4 qué es? 2 a la 4 es el 2 multiplicado por sí mismo 4 veces. Es decir, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces no tenemos que estar escribiendo 2/3 por 2/3 por 2/3 por 2/3 4 veces. Simplemente ya sabemos que el exponente distribuye, pues. Bien. Es una propiedad intuitiva. Lo que ustedes esperan que suceda, eso sucede. Bien. Entonces me da 2 a la 4 sobre 3 a la 4. 3 a la 4, ¿qué es? 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Bien. Entonces tenemos esa propiedad de elevar a la n una fracción. Y n es cualquier número natural. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí B son enteros. Bien. Bueno, pregunta hasta aquí. Profe, ¿y cuando el Bien. exponente es 0? Eso es una buena pregunta. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando el exponente es 0? Da 1. Da 1, exacto. Entonces, tenemos la siguiente ley. A elevado a la 0, donde A es cualquier entero. Entre los enteros. O cualquier natural, pues. Entonces, A elevado a la 0 es 1. Entonces, por ejemplo, y ya vamos a ver por qué. Entonces, mire que 3 a la 0 va a ser 1, 2 a la 0 va a ser 1. En realidad, cualquier fracción elevada a la 0 es 1. Pero veamos por qué. O eso lo tendremos que ver enseguida, con otra propiedad que vamos a estudiar de la potenciación. Bien, antes de hablar por qué un número elevado a la 0 es 1, respondamos estas preguntas. Si yo tengo un número A con exponente n, ¿cierto? Y tengo el mismo número A con exponente m, entonces esto me va a dar igual al número A elevado a qué exponente. ¿Qué pasa cuando yo tengo números con igual base y los multiplico, pues, como está aquí? ¿Qué pasa con estos exponentes? Se suman, se restan, se dividen, Se se suman. multiplican. Se suman los exponentes, exacto. Entonces aquí esto me va a dar A elevado a la n más m, ¿sí? Entonces si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 3 por, mire que el por uno lo coloca como un puntico, ¿sí? Por 2 a la 8, esto es lo mismo que tener 2 a la 11, porque 8 más 3 es 11. Entonces los exponentes se suman, ¿sí? Cuando tengo multiplicación de números con igual base, sus exponentes respectivos se suman. Una observación aquí, cuando uno tiene, por ejemplo, cualquier número, 2, estamos asumiendo que ese 2 está elevado a la 1.
¿sí? 2 es lo mismo que 2 a la 1. Entonces ese exponente no se coloca, pero se entiende que está ahí. No es la misma idea de la suma. Cuando uno le ponen el 3, uno dice, ah, es positivo, pero no le tiene que poner el más aquí. Dice más 3, no que simplemente aparece el 3 solito. Y ya todo el mundo sabe que aquí hay un más. Bien, lo mismo es con la potenciación. Yo tengo 2, que es igual a 2 a la 1. Es decir, cuando uno ve un número 5, el 6, el 7, cualquier número que ustedes vean, entonces ahora entiende que él está elevado a la 1. ¿Bien? Eso es una observación. Entonces, por eso cuando tenemos 2 por 2, pues como se entiende que aquí hay un 1 y aquí también, entonces 1 más 1 es 2. Entonces, por eso 2 por 2 es 2 a la 2. ¿No? La misma lógica que hemos venido observando, pues, la definición misma. Bueno, eso es lo primero. Cuando tenemos multiplicaciones de números con igual base, se suman sus exponentes. ¿Qué se espera que suceda cuando estamos dividiendo? Por ejemplo, pasa cuando tenemos a a la n, ¿sí? Sobre a elevado a la m. Entonces esto me va a dar a elevado a la qué. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice su intuición? Se restan los exponentes, o sea, m menos n. Bueno, entonces aquí usted casi que dijo la respuesta, pero se resta el exponente de arriba con el de abajo, ¿sí? No es m menos n, sino n, el que está, el exponente del número que está en el exponente de arriba, menos el de abajo, ¿no? Menos m. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la 8 dividido 2 a la 3, eso es lo mismo que decir que 2 a la qué, A las 5. 2 a la 5. Entonces restaron los exponentes. 8 menos 3, 5. ¿Listo? Entonces tenemos todas esas propiedades de potenciación. Ahorita, con estas propiedades, con estas dos propiedades, podemos argumentar por qué un número elevado a la 0 da 1. ¿Sí? Lo que preguntaba nuestra colega aquí, nuestra compañera. Entonces veamos por qué. Y sí, profe, dice ahí no es el mismo, no es 2 y 2. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Sí, en la última, en la que hizo, no tienen el mismo número, o sea, 2 arriba y 2 abajo, y el exponente sí puede ser diferente, o sea, haya 2 tercios o sea diferente. Usted dice para otro ejemplo aquí, como en este caso, Sí, ese, pero con esos números diferentes, pero en los exponentes o en las bases. en las bases. Ah, entonces eso es una buena pregunta. Estas reglas solo sirven cuando tienen la misma base. Bien, si yo tengo 3 a la 2 y aquí tengo 2 a la 3, no puedo hacer nada. ¿Ya? Bien, usted pregunta eso. No puedo hacer nada porque tienen distintas bases. La base aquí es 3 y aquí la base es 2. Entonces nada puedo hacer en términos de estas simplificaciones. Bien. Por eso la regla aquí dice, yo tengo a a la n sobre a a la m. Entonces, miren, tengo que tener la misma base. ¿Listo? Ahí ya se aplicaría otra. Ahí ya nomás, a ver, resolvámoslo. 3 a la 2. No, ahí simplemente, ¿qué hago? Nada. Sobre 2 a la 3. Puedo calcular cuánto es 3 a la 2. 3 a la 2 es 9, porque 3 por 3 es 9. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 3 veces, que me da 8. Y listo. Simplemente puedo sacar la fracción que es y ya. Pero no puedo hacer este tipo de... No puedo aplicar estas propiedades de acá. Listo. Es que no tengo la misma base. Entonces la pregunta que había hecho una compañera, que si 3 a la 0, ¿qué era? Y otra compañera respondió 3 a la 0 es 1, o todos esos números elevados a la 0 da 1. Veamos por qué. Entonces, pensemos en 3. 3 dividido 3, ¿cuánto da?
1, ¿cierto? Pero 3 dividido 3 es lo mismo que tener 3 a la 1 dividido 3 a la 1, por la observación que yo hice, ¿cierto? Y si aplicamos las propiedades anteriores, eso es lo mismo que tener que 3, resto de los exponentes, 1 menos 1 es 0, ¿cierto? Entonces es lo mismo que tener 3 a la 0. Pues ya sabemos que 3 sobre 3 es 1. Entonces cualquier número elevado a la 0 es 1, excepto el 0, ¿no? 0 a la 0 no sabemos qué es. A eso le llaman de indeterminación, ¿bien? Pero el resto, cualquier otro número elevado a la 0 es 1. Bien. ¿Por qué? Porque puedo aplicar el mismo argumento. Por ejemplo, 5 dividido 5, ya sabemos que es 1. Pero por otro lado, es lo mismo que tener 5 a la 1 sobre 5 a la 1. Pero por otro lado, es lo mismo que tener 5 a la 1 menos 1. Por esta propiedad de la división que tenemos acá. Y 5 y 1 menos 1 es 0. Entonces es lo mismo que tener 5 a la 0. Conclusión. 5 a la 0, porque tengo una serie de iguales, es igual a 1. Bien. Entonces ustedes ya no tienen que hacer nunca estas operaciones. Ya ustedes saben que un número elevado a la 0 es 1. Listo. Siempre y cuando ese número sea distinto de 0. Es decir, 0 a la 0, no sabemos qué da. Esto se llaman indeterminaciones. Si ustedes tienen calculadora científica, coloquen 0 a la 0 a ver qué dice la calculadora. Dice error, dice algo así. Bien. Bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? Profe, cuando el exponente es negativo o en la base está negativo, ¿cómo se hace? Eso, muy buena pregunta. Entonces, ¿qué hacemos con exponentes negativos? ¿No? Entonces, en esos casos, tenemos que observar lo siguiente. Vamos a definir que yo tengo un número, por ejemplo, piensen en el 5. 5 elevado a la menos 1, sí, un exponente negativo, ¿no? Es simplemente un 1 sobre el número, un quinto. Ya lo invierte. ¿Qué es lo que está haciendo esto? A ver, 5 es lo mismo que tener 5 sobre 1, ¿cierto? Entonces, elevar a un número negativo, por ejemplo, a menos 1, elevar a menos 1, es invertir la fracción que se está elevando a la menos 1. En este caso tengo la fracción 5 sobre 1, la invierto. Entonces eso me da un quinto. Entonces, ¿cuánto me dará 2 tercios elevado a la menos 1? ¿Qué dará esto? 2 tercios a la menos 1. Lo mismo, ¿cierto? Invierto la fracción. Entonces lo mismo que tener 3 medios. Bien. Eso es lo que tenemos con respecto a elevar a la menos 1. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Resulta que un número elevado a la menos 1 se considera, por ejemplo, 5 a la menos 1. A este número se le denomina el inverso, por eso tiene ese elevado a la menos 1. Tiene que ver con la idea del inverso multiplicativo del número 5. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso, inverso multiplicativo? Quiere decir que yo tengo el 5 y lo multiplico por 5 a la menos 1. Eso me tiene que dar 1, que es el neutro de la multiplicación. ¿Ya? Entonces la única forma de que 5 por otro número me dé 1 es si el 5 lo multiplico por un quinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo hago esta multiplicación, me da ¿cuánto? 5 por 1, 5. 1 por 5, 5. 5 sobre 5, 1. Bien. Entonces el menos 1 indica que es el inverso multiplicativo de un número. Por ejemplo, 2 tercios de la menos 1
Es el inverso multiplicativo de 2/3. O sea, aquí tengo el 2/3. Si yo lo multiplico por su inverso multiplicativo, que lo llamamos 2/3 a la menos 1, eso tiene que darme 1. Bien, que es su inverso multiplicativo. Si yo organizo términos, ahora esto es lo mismo que tener 2/3 por, ¿qué dijimos que era 2/3 a la menos 1? Le estamos dando una interpretación, pero si no nos queremos complicar, recordemos, una fracción elevada a la menos 1 es simplemente intercambiar el orden. Ya, acabó. 2/3 a la menos 1 es intercambio el orden, 3 medios. Y si yo multiplico 2/3 por 3 medios, eso me da 1. Bien. Entonces ese menos 1 tiene que ver con eso, con el inverso multiplicativo de un número. Bien. Pero en la práctica nosotros no pensamos, ah, sí, estoy buscando el inverso multiplicativo de tal número, etc. No. En la práctica uno solamente hace la cuenta y listo. Es decir, si usted le dan 5 medios, le dicen elevado a la menos 1, ustedes me ponen a pensar, ah, el inverso multiplicativo de 5 medios tiene que dar, eso multiplicado por 5 medios tiene que dar 1, bla, 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 bla. No, uno no hace eso. Uno simplemente invierte y ya. ¿Cuánto me da el 5 medios a la menos 1? 2/5. Invertí el orden. ¿Claro? ¿Cuánto da 3/8 a la menos 1? 8/3. 8/3. Bien. Invierto el orden y se acabó. ¿Listo? ¿Cuánto da 1 medio a la menos 1? 2/1. 2/1. ¿Cierto? Invierto. 2/1. Es lo mismo que decir 2. Listo. Entonces invierto y ya. ¿Qué número es ese? Cuando ustedes lo vean así nomás, pues ustedes pueden recordar es el inverso multiplicativo de 1 medio. Pero en términos prácticos es simplemente invertir la fracción. Bien. Ahora, la compañera dijo que cómo elevamos a un exponente negativo. Y yo simplemente expliqué cómo elevar a la menos 1. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, para responderle a ella, es decir, ella seguramente estaba pensando en cuánto es 3 medios a la menos 3. ¿Cierto? Cualquier número. Y yo le respondí solamente cuánto es una fracción a la menos 1. Pero ya estamos cerca de la respuesta total. Digamos, yo tengo 8/3 a la menos 2, que da eso. ¿Cierto? O si yo tengo 5, solo el 5 a la menos 2 o a la menos 3 queda. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación porque nos queda menos de un minuto. Bien. Pero vamos a ver una propiedad que dice el menos, este menos que hace que está aquí, lo que hace es invertir la fracción. Entonces coloco, aquí tengo 3 medios, coloco 2/3. Esto es lo mismo que tener 2/3 a la 3. ¿Ya? Entonces el menos lo que hace es invertir la fracción y ya, luego queda con exponente positivo otra vez y aplicamos lo que ya sabemos. Entonces 8 medios a la menos 2 es lo mismo que tener 2/8, ¿sí? A la 2. Entonces el menos lo quito. ¿A qué costo? A costo de invertir la fracción. Entonces queda así. Bien. Entonces, en 5 minutos les envío otro link. Piensen en esto un rato. ¿Cuánto haría 5 a la menos